to you. And I know that there's no rhyme or reason to what you put me through. So I take your promises and all the memories, and I play them back 'cause I can't breathe. But you are so... Buenos días, estamos aquí en la Facultad de Psicología entrevistando al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Él es jefe de la división del sistema de universidad abierta en esta facultad, y ahora vamos a hablar un poco acerca de esta importancia en la vinculación de psicología con la temática de criminología, dada su trayectoria académica, su experiencia profesional como docente. Y pues como hemos visto a lo largo de los textos que ha apoyado en cuanto a las tesis, en cuanto a las materias, a las propuestas para planes de estudio, como ha sido la especialización en criminología, que también usted ha participado en su impulso, pues nos gustaría conocer un poco más de usted, un poco más de su trabajo aquí en esta facultad, si nos pudiera comentar un poco acerca de ello. Gracias. Mire, yo voy a cumplir 40 años como personal académico de esta institución. He estado desde técnico, ayudante, prácticas, hasta todo esto de la docencia, tanto en sistema escolarizado como abierto, en licenciatura, en posgrado. En fin, he estado muchos años en esta facultad. Soy egresado orgullosamente de esta facultad. Obtuve mi licenciatura en la facultad y la maestría. El doctorado lo obtuve en una universidad privada, y busqué complementar las inquietudes que me había planteado en muchos de mis estudios anteriores en un doctorado en humanidades, buscando complementar las cosas de psicología que ya tenía yo resueltas y lanzarme a escuchar a otras formas de pensar y otras formas de entender las cosas. Entonces he estado unos 20 años también como funcionario aquí. Entonces mi vida es esta facultad, en síntesis. Ahora otro punto también sería: ¿por qué criminología? ¿Por qué vincular esta formación como psicólogo con la criminología? Bueno, durante muchos años trabajé temas históricos y epistemológicos de la psicología. Es el área donde me he especializado más, y hemos tenido durante muchos años trabajo en historia de la psicología en México. Y esto, de alguna forma, tarde que temprano, me tenía que encontrar en el camino de las historias que compartimos con otras disciplinas, como el derecho, la psiquiatría, y dentro del punto de encuentro, esta posada por ahí que solo algunos conocemos, que nos cruza los caminos, pues resulta que compartimos un pasado en México: las ciencias jurídicas, las ciencias del comportamiento, las ciencias de la salud, las ciencias de la educación, todas estas explicaciones que a partir de que México se moderniza, a partir de que esto se convierte en una nación en el siglo XIX, y se reflexiona acerca de asuntos importantes en la agenda nacional, como puede ser el tema de la delincuencia. Pues ahí se empiezan a generar muchos discursos. No los sabía, no son muy originales, como es obvio. Somos un país dependiente en todos los aspectos, y no estábamos ajenos al aspecto ideológico y académico que permeaba en Europa. Llegan las ideas a México, por supuesto, de la criminología clásica, de los grandes pensadores de los liberales. Llega, y muy fuerte, la parte positivista en el porfiriato. Yo sostengo la idea de que
si tiene uno cuidado, parte de la criminología contemporánea apesta mucho todavía a positivismo, a esta forma de tratar de entender las cosas. Y algo que creo que es importante decir es que la psicología, igual que la criminología, no hay una verdad última. Esto es, hay versiones Claro, de cómo definir el objeto y el método en estas dos disciplinas. claro, Entonces, la audacia de los que andamos en psicología criminológica es el pantanoso terreno donde hay polémica, donde no hay verdades últimas. Me suscribo yo a pensar que la criminología, citando a un destacado autor español, pues si no tiene 4 elementos no es criminología, quién sabe qué sea. Es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. O sea, eso nos da una totalidad que a los psicólogos, por cierto, nos conviene. sí, Porque tradicionalmente en México se ha asociado el trabajo del psicólogo al peritaje. Es lo único que la ley, por escrito, medio deja ver que podemos hacer los psicólogos. Bueno, perdón, no únicamente los psicólogos, también los psiquiatras emiten peritajes en áreas claro. que coincidimos. Sí, que retomando esa parte histórica, pues también a los médicos les tocó. Claro, sí. Claro. Yo tengo la idea de que está por escribirse, no está escrita, eso lo tengo muy claro, no está escrita la idea de la criminología mexicana. Por eso, precisamente, porque depende cómo la defina uno, Claro. empieza uno a encontrar las raíces. Si uno recurre a autores extranjeros, Buffington, por ejemplo, va a encontrar uno desde la colonia, los discursos acerca del delito, el delincuente, Claro. control social, etcétera, y bueno, tenemos una riqueza grande, pero sistemática. Pues yo localizaría 3 momentos. Este inicio, que es toda la parte del porfiriato, arrastra todavía un buen rato a la parte de la revolución, de los 20 en adelante, que se crean las instituciones en este país. Entonces, alguien tenía que hacer las cosas, y por supuesto el médico tiene una expertez diferente a la del abogado, y esa expertez es lo que está en polémica. Ya Foucault lo había dicho hace mucho, está en disputa decidir acerca de temas como por ejemplo la imputabilidad, como por ejemplo que es la locura, como por ejemplo lo que en el Código Penal y en el Civil tiene que ver con estos asuntos. Pues el médico juega en nuestro país un papel muy importante, como el derecho, una tradición muy vieja en nuestro país, y los primeros que empiezan a hacer peritajes, digámosle así, es si usted se había envenenado, si lo habían matado, qué había pasado ahí. Claro. El paso, que es lo delicado, es cuando empiezan a dictaminar sobre salud mental, porque el estudio de la psiquiatría en este país es muy tardío, muy tardío, como tal, formalizado en planes, programas de estudio, reconocidos los estudios, o sea, a los 20, si bien nos va, cuando empieza la psiquiatría moderna en México. Moderna me refiero a lo científico, a cobrar raíces, pero bueno, la gente no se iba a esperar. Claro. Los médicos, por razones creo que son claras, empiezan a nutrirse de modelos extranjeros, sobre todo europeos. Está de boga pensamiento de los criminólogos italianos y franceses, y todo ello va dando elementos y uno los ve en los peritajes, ¿no? Ahí nota uno de dónde viene uno la forma de explicar alguna de las cosas, porque pues, si era monomanía homicida, pues todo era monomanía, y al rato era todo epilepsia, y así vamos viendo Todo cómo alcoholismo, todo exactamente, claro. va uno viendo ahí cómo evoluciona esto, pero ahí viene para mí este gran pero. Los criminólogos mexicanos reconocidos, muy reconocidos, la historia pues es medio, pues muy de sus maestros, entonces fijan sus fechas, sus grandes cosas. No es ningún
ningún descubrimiento decir que la revista Criminalia o la Academia Mexicana de Ciencias Penales, etcétera, formalizan, institucionalizan y son los únicos permanentes y consistentes en las cuestiones criminológicas. Pero si, como se ha hecho y usted lo ha hecho también, análisis de esa revista y de lo que contiene la revista, pues uno puede ver en las elaboraciones que van desde 34 hasta acá, las conceptuaciones de lo que es la criminología. Sí, que permanece una constante. Pervive la tentación del hombroso, pervive la tentación de explicar el fenómeno de manera individual, de manera patológica, y ahí es donde vienen las cosas que a mí, por ejemplo, me motivan. ¿Qué es peligrosidad? ¿Qué es conducta antisocial? Digo, para hablar de objetos de estudio. Claro. Porque en criminología pues se han dado varias definiciones, algunas suenan muy contradictorias, porque todo cabe en una teoría sabiéndolo acomodar, pero si uno repasa la definición de Rodríguez Manzanera, que no es otra que la de su maestro Quirós Cuarón, pues la criminología, esa definición, es una definición llena de contradicciones epistemológicas, no se puede ser racionalista y empirista, etcétera. O sea, esos criterios han tenido trascendencia donde importa, que es en el ámbito legal. En el ámbito de las ciencias del comportamiento no tanto, pero quien manda en este país son los abogados, y mandan en el sentido que lo que queda en blanco y negro, las leyes, la legislación, los procedimientos, la normatividad, ellos son los encargados de formularla. Su conceptuación de qué es el hombre y cómo funciona el hombre queda en el papel. No es hegemónico el pensamiento de los abogados en este país. La brillantez de muchos de ellos se ve reflejada en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo criminológico, en las cuestiones de las cárceles, la readaptación. Ahí está la polémica, hay temas en la agenda que no es México, es en todos lados. Sí. Descubrimos muy tarde que había víctimas, ¿sí? Y entonces todo está muy preocupado por el delincuente, y como era esa tentación positivista no se nos ha quitado, Sí. cómo es el delincuente y la personalidad y los motivos y tal, y resulta que los aspectos de reparación de los daños o de prevención o de readaptación, etcétera, como que pasaron a un segundo término o no se les dio la importancia que hoy pues están en la agenda nacional. Hoy se vuelven los temas importantes, se requiere la expertez para tratar de entender estadísticas por demás confusas, nadie las entendemos en este país, y entonces pues no sabemos de qué tamaño es el asunto. Tenemos INEGI, tenemos todo lo que tenían sobre todo no gubernamentales, de generar datos acerca de este incógnita que se llama la cifra negra de la delincuencia, para saber de qué estamos hablando, para empezar. Y dos, esto nos permite saber, uno, si lo que estamos haciendo la población lo percibe como correcto, adecuado, suficiente, en cuanto a su seguridad. Eficiente. Dos, que eso es muy importante lo que usted dice. Sí o no las políticas que tenemos de readaptación, de prevención, etcétera, están funcionando o no están funcionando. Se pone de moda, por ejemplo, ahora el polígrafo, como forma de selección. El problema no es el polígrafo es un aparato. El problema es la interpretación. Y la forma que se está administrando, se están violando derechos humanos de manera impune. Se está con el pretexto de provocar respuestas en las personas, abusando de una manera no controlada de la privacidad de las personas. En fin, es algo muy delicado que está ocurriendo. Por ejemplo, lo del polígrafo, que hoy está de moda, y es
una ingenuidad de abogados, psiquiatras y psicólogos suponer que hay alguna forma de conocer la verdad. Eso, perdón, se me hace que es algo muy relativo, muy relativo, y menos con un aparato, y menos con un indagatorio que raya casi en el hostigamiento, más que en el descubrimiento o la investigación científica, ¿no? Sí, y retomando esto que nos comenta, pues también dos puntos importantes que me gustaría que no se nos escaparan. Uno, pues cómo se ha visto no solo a la participación de la psicología, sino a la criminología misma como esta panacea, como este medio para, lo tenemos todo, podemos predecir, podemos tratar, podemos reivindicar incluso. Este es un punto. Y el segundo, en cuanto a cómo precisamente a lo largo de este surgimiento, como usted nos menciona en su libro de Hitos y Mitos de la Psicología, cómo a través de este proceso que ha llevado la psicología hasta la actualidad, cómo se ve supeditada la psicología relacionada a lo criminológico solamente a este ejercicio profesional al interior del penal, o solamente en la resolución de peritajes, y que algo que sí sería muy importante conocer de parte de usted, ¿cuál es el reto ahora para la psicología? Dado que ya comentaba, y es verdad que nos estamos enfrentando a que ya es obsoleto la forma de esta impartición de justicia o de este estudio de lo criminológico, ya se ve obsoleto, ya no se ve suficiente, ya desborda, y que se están viendo cambios exactamente no solo en México, sino en Latinoamérica, en el mundo, que son realidades compartidas, que estamos enfrentándonos a distintos tipos de delitos, y que también esa es otra concepción que yo lo pongo en la mesa en cuanto a qué se entiende ahora yo por criminal. Se va a emparejar en cuanto a como era hace tantos años, de verlo como solamente los asesinatos, solamente los robos. No, hay que verlo que ya es más que eso, que hay una diversidad. Entonces, en este sentido, el papel ahora al que se enfrenta la psicología y su enseñanza relacionada a lo criminológico, ¿cuál es el reto ahora? Mire, a mí me parece, y partiendo de ir tomando compromisos, porque eso es importante, hay que comprometerse con lo que uno piensa. Mi opinión es que la criminología y la psicología criminológica es un asunto que está ubicado en el plano de lo social, y es lo que se logró obtener en esta facultad. Alguien pensaba, ¿y por qué no en clínica? Porque no es un problema individual el del delito, el del delincuente. Es un asunto en el cual de veras es multidisciplinario, transdisciplinario. Sí. De veras no es cierto que una sola disciplina pueda tener ni toda la verdad, ni toda la solución. Nos obliga la complejidad del asunto a cooperar, a escucharnos, a entendernos, porque de nada sirve que el derecho haga una ley si esta ley no tiene nada que ver cómo se comportan las personas. Lo dice usted muy bien. Esta idea que hemos tenido, el delito es una construcción social. Esta idea que hemos tenido de delito ha cambiado. Y estamos hablando de delitos que antes no existían. Sí. Delito informático, pues si no había computadora, entonces ¿de dónde salía este asunto? O se han visibilizado cosas que antes no había. El avance de la sociedad, lo que plantea en una de sus tantas explosiones por ahí teóricas la criminología, pues es incorporar a su agenda temas que estaban fuera. El tema del género, el tema de los homosexuales, estos temas parece que estaban fuera de la agenda o estaban medio invisibles. Entonces, ¿cómo diablos explico un feminicidio si no tiene una idea de género? Y lo de género pues no es un asunto propio ni de la sociología, ni del derecho, ni de la psicología. Todos contribuimos al discurso en construcción, porque es en construcción, para tratar de entender este fenómeno, enriquecido con muchas ópticas. Lo cual a mí me parece, tratando de entender la intención de la respuesta, que es el momento en que nos encontramos. Es un momento de modestia y de humildad, porque los problemas y la realidad tan grave que estamos viviendo
nos están diciendo que no es cierto que alguien tenga la respuesta, alguien solo me refiero. Este concurso hoy de los expertos es importante, pero bueno, para el área donde yo estoy ubicado, para el compromiso con los alumnos que tenemos en la especialidad, nosotros somos expertos en comportamiento humano, pero no somos los únicos. Hay otros expertos también en lo mismo, con diferente epistemología y metodología. Claro. Mis alumnos saben, depende del área de trabajo, reclutar, seleccionar, capacitar, adiestrar, hacer un montón tienen una serie de competencias profesionales que aquí estarían puestas al servicio de estos asuntos, dependiendo, y perdón que vuelva yo a la definición, si estamos hablando del delito, si estamos hablando del delincuente, si estamos hablando de la víctima, si estamos hablando del control social de los delitos. En todos estos escenarios nosotros tenemos una posibilidad de aportar junto a otras disciplinas, insisto, la peor tontería sería psicologizar las cosas. Exacto, que ya se enfrentó en un momento. O criminologizarlas. Claro. Porque bueno, la criminología ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? No le pertenece al derecho penal, pero sin el derecho penal es impensable. Claro. No le pertenece a la sociología, pero sin la sociología es impensable. Nos pertenece a todos los que estamos metidos ahí, a todas estas versiones de por qué y cómo se da todos estos fenómenos. Creo que si nosotros volteamos los ojos a Europa, ni siquiera hay que irse muy lejos, si volteamos los ojos a Europa, veremos cómo la sociedad ha reconocido el trabajo profesional, que eso es muy importante, un trabajo calificado. No se trata de ocurrencias y que cualquiera podemos hacer. Yo no me atrevería a hacer una operación de corazón, pero no entiendo cómo un cardiólogo se mete en cuestiones de mi área. No sé si me explico. Okay. Ahí tenemos que respetar lo que sabemos, en lo que somos expertos, pero en España, por ejemplo, el gremio de psicólogos es muy fuerte y está en blanco y negro, está puesto en la ley la necesidad de intervención. Entonces ya no nada más en los peritajes, ¿sí? Desde los divorcios, desde la atención a víctimas, desde la cuestión de readaptación social, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a jugar muchos roles. Vemos, o sea, no es un deseo o una fantasía o una voluntad profesional, sino vemos otras realidades de nuestro mundo contemporáneo, donde en Colombia, donde en Argentina, pero España siempre lo pongo por ejemplo, porque nos parecemos mucho en algunas cosas. Bueno, ojalá nos pareciéramos en la legislación, en el grado de organización que hay, para que entonces tuviera sentido que los psicólogos que van a esta área, nadie que esté en esta área puede ignorar tener una cultura básica jurídica, porque si no está loco. Si no entiende claramente que hay códigos penales, que hay códigos tal, estamos mal. Pero eso no nos basta, lo requerimos, eso es indispensable, porque a eso vamos a poner a jugar lo que sabemos nosotros. ¿Cómo hacemos para valorar integralmente, científicamente, a no solamente un delincuente? Veamos también la cuestión del divorcio, veamos también temas que son muy especializados ahí y en los cuales no hemos tenido tiempo de pensar que está cambiando las cosas. Te pongo el caso más obvio para mí. Estamos en vísperas, al menos en el Distrito Federal, de que se cumpla la ley con lo que toca a los juicios orales. Un psicólogo de las décadas pasadas, un modelo viejo como yo, carro clásico, está acostumbrado a que el juez, el MP o el defensor
le pedía a uno un peritaje acerca de algo, de alguien. Elaboraba, aplicaba uno sus instrumentos y llegaba uno a ciertas conclusiones mismas que turnaba uno a estas personas. Ya no, hoy nos toca. En este país es muy chistoso. En la televisión veíamos lo que luego pasó en la realidad. No había juicios orales en México, pero en la tele, todas las series gringas, todo lo que vemos nosotros, ahí estaban los juicios orales. Bueno, hoy tenemos que prepararnos, abogados, psicólogos, todo el personal que entramos en este asunto, tenemos que prepararnos porque la argumentación que yo tengo que exponer públicamente, los argumentos, estoy obligado a argumentar, a informar, a validar mucho de lo que estoy haciendo. Y eso, créanme que no es un asunto sencillo. Los psicólogos no están todavía acostumbrados a eso. No están muy acostumbrados a que les cuestionen acerca de la validez, la confiabilidad de sus pruebas, la precisión de sus instrumentos y todo. Nosotros trabajamos con cuestiones subjetivas, medio complicadas, pero eso no le quita que no tengamos las certezas, que la psicología sabe cómo es la memoria. Fíjese, ni el juez, ni el MP, ni el defensor, ni todos estaban ahí, estaban presentes cuando se cometió un delito. Los que estaban presentes, nada más estaban presentes en un choque, tienen 15 versiones de qué pasó ahí. Sí, claro. Y agárraselos 3 meses después y empieza a perderse información o a incrementársele información. Bueno, los psicólogos sabemos cómo funciona la memoria. Los psicólogos sabemos cómo funciona el desarrollo psicológico. Los psicólogos sabemos cómo funciona la personalidad. Los psicólogos sabemos cómo funcionan las emociones. Todas estas son nuestras áreas, es nuestras áreas de trabajo. Solamente que aquí las trasladamos al plano de lo jurídico. Vamos no a ser asistentes ni ayudantes de fiscales o de MPs, no. Somos profesionistas igual que ellos, igualitos, con una expertez diferente a la de ellos. Y entonces esa expertez pues hay que demostrarla. Ya se les ha demostrado 15 veces que no es lo mismo el daño que causa un coche que choca contra mi casa que el daño que me hace un violador. Exacto. Está muy físico, traigo al arquitecto, cuánto cuesta y tal. ¿Cuánto le cuesta a un ser humano la tortura o la violación o cualquiera de estas condiciones que traen aparejados los famosos delitos? ¿Sí? ¿Cómo entendemos en verdad lo que nos está diciendo un niño cuando nos dice que alguien lo acarició? ¿Cuándo le entendemos a una mujer cuando nos dice que hay miradas lascivas o alguien nos está hostigando? O sea, la ley tiene mucho avance en sistematizar los delitos, las condiciones, las causales, todo eso, hay avances. Sin embargo, aún faltan partes ahí que se requiere dialogar, se requiere intercambiar estos saberes. Y nosotros hemos contado con la fortuna en este país de que, y digo de la UNAM porque es mi casa, los grandes abogados de este país, los grandes penalistas de este país, sí saben qué es la psicología, que ya es un avance. Varios de ellos incluso saben lo que es la psicología moderna, porque ese es el otro asunto. Algunos grandes maestros de la Facultad de Derecho pues se quedaron con el psicoanálisis y con teorías un tanto que en su momento fueron muy impactantes, pero hoy tenemos grandes desarrollos, por ejemplo las ciencias cognitivas, que son poco explorados en México, Y que es una variante también. Psicoanálisis hay diversos. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que sería bueno comentar, no solamente seguir viendo, yo considero, el papel del psicólogo
en la atención del delito víctima-victimario. ¿Qué pasa con estos delitos a grande escala? Por ejemplo, ¿usted considera que hace falta incluir al psicólogo, por ejemplo, en cuestiones de qué hacemos con una comunidad que se ve agraviada? Viéndolo ya en cuestión de, por ejemplo, personas que han sido torturadas, cuestión de crímenes políticos que casi no se dan en el país. Yo creo que hay mucho todavía en donde incluir al psicólogo y siento que todavía nos falta, incluso en esta casa de estudios. Usted, desde su experiencia, desde su trayectoria, ¿cómo ha visto este desenvolvimiento, esta inclusión? ¿Siente que todavía No, yo hay sigo, mucho camino por recorrer? yo sigo iniciando que tenemos que aprender, todos, los abogados de nosotros de los abogados. A nuestros alumnos, de las primeras cosas que le estamos pidiendo, de lo primero que le estamos pidiendo, es que lean psicológicamente el Código Penal. Okay. Leer psicológicamente el Código Penal no es sencillo. Sí. Leerlo así es sencillo, bueno, para los abogados. Pero creo que es bastante claro, se puede entender, pero hay cosas que significan más todavía, o que se pueden traducir. Lo del daño moral, no nos vayamos lejos, ¿sí? Daño moral, híjole, es un problema fuerte, complicado, y usted imagínese que de repente está por firmarse una ley de víctimas, que tenemos Procuraduría de Víctimas y todo el asunto este. No nada más podemos indemnizar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobraría usted que ha sido afectada por la lesión psicológica que le deje una tortura, alguna cosa de estas? Cuando se dice muy fácil, hay que, son todas las ideas garantistas y todo esto, hay que restaurar a la sociedad este daño que se le hizo en dinero. Es un país de víctimas. Más tardaron en hacer la Procuraduría esta al vapor, de atención a víctimas, que se les congestionó, porque este país tiene víctimas de desastres naturales, víctimas de tal, víctimas de tal, víctimas de tal. Tuvieron que acotar a qué tipo de víctimas se estaban refiriendo. Ahí todavía incluso la psicología moderna y la criminología moderna le dice que cosas que creíamos no son tan ciertas. Por ejemplo, algo que se maneja mucho es el estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Significa que la lesión psicológica no es inmediata, que la secuela, que los efectos son posteriores en el tiempo y en el espacio. Pero esas secuelas que perturban, inquietan, desajustan a una persona, pues la desajustan con la familia, en el trabajo, en la escuela y tal, desestructuran a una persona. Bueno, hemos visto que en secuestro, hemos visto como efectos terroristas, hemos visto de desastres naturales, de violaciones, muchos de los aspectos traumantes que llevan o un delito o un fenómeno natural tienen secuelas en las personas. Pero no es cierto que en todos los casos hay estrés postraumático. Y si no en todos los casos, ¿cómo lo hacemos para el daño moral? Esas son las cosas que tenemos que dialogar. A mí me gustó mucho, y vuelvo a insistir, nosotros tenemos de primera, pues son egresados de nuestra universidad, tenemos de primera línea ministros y gente pensante en este país. Uno de ellos hizo lo que yo esperaría que pasara con la gente que toma decisiones jurídicas en este país. Se pone sobre el tapete de la discusión si los homosexuales pueden adoptar o no niños. Todo el mundo opina y todo. Este señor que tiene que tomar la decisión de sí o no, lo que hace es consultar, oír la opinión de expertos. Entonces le pregunta a la universidad, a la Facultad de Derecho, a nosotros, a todos los amigos y por haber, ¿qué opinamos del asunto? Nuestros expertos aquí en la facultad, en la literatura universal, no existe evidencia alguna de que los homosexuales que adoptan hijos vuelven homosexuales o quién sabe qué.
híjole, pero si hay cada evidencia por ahí de que heterosexuales pueden afectar niños en otros aspectos. Bueno, ese conocimiento implicó investigar y ver qué hay en toda la literatura. Hoy tenemos internet, etcétera. Se le entregó al señor ministro esta parte y otras que se indagaron. Entonces es un ministro informado, es un ministro a la altura de las broncas de este país, es un ministro que tiene la información de los sociólogos y de los psicólogos y de los médicos y de los tal y de los bioéticos y de los quién sabe qué tanto. Eso es lo que estamos esperando, pero no nada más que nos consulten, sino que tengamos que opinar también, mi chulo, porque ¿de qué sirve que la consultemos si no sabemos de los temas? Entonces yo creo que es un momento desafortunado de inestabilidad en este país, desafortunado, una guerra absurda con miles de víctimas, pero no son las únicas que hay, ¿eh? En lo cotidiano, los asaltos, leía hoy en el periódico, el jefe de la policía dice que bajaron delitos de alto impacto, y por donde yo vivo hay asaltos donde no había habido asaltos. ¿Sí me explico? Esta contradicción, esta falta de certezas es importante. Pero le doy un dato nada más para reflexionar. Dos personajes cuyo trabajo es, uno, ser jefe de la policía de esta ciudad, y dos, ser procurador de esta ciudad, los índices de aceptación social eran altísimos para Mondragón y para Mancera, cuando siempre ha sido al revés. La gente no cree en la justicia, por eso no denuncia los delitos, etcétera. Se vuelve una cadena ahí medio rara, pero es curioso. La gente cree, apoyó al procurador, y Mondragón, que hoy se va a otra posición, creyó en el Señor. Bueno, para mí es un avance de aquí al cielo, porque si nosotros no creemos en leyes, pues es la selva esto. Pero al mismo tiempo, alguien que nos jugó la broma del caso de Polet, pues hoy lo nombran de inteligencia financiera y ni no entender, francamente. Pero en síntesis, yo creo que tanto el derecho penal no es algo muerto ni estático, pues tampoco la psicología, sea criminológica o no, jurídica, como le quieran llamar. Si no estamos actualizando nuestro saber disciplinario, ¿qué diablos sabemos hoy en día de evaluación de personalidad? ¿Qué diablos sabemos de terapias para víctimas? Por eso yo digo que no es un asunto de clínica. Somos muy buenos en clínica, pero no es la clínica el paciente que va con usted, porque ¿qué? Es del paciente que el Estado lo secuestró, o lo secuestraron los guerrilleros, o lo secuestraron los secuestradores, pero todo sigue siendo secuestrado, y la secuela es terrible. Se desestructuran las familias, aunque sea secuestro express y dure tantito, aunque sea eso, ¿sí? Ese es un algo que tenemos que aprender. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Cuáles son los tratamientos? Que no pueden ser a largo plazo, tienen que ser breves, de emergencia, de tal, para sacar a las personas de estados que son complicados, a reserva de pues tener otras cosas. Dos, las redes de autoapoyo, en fin, hemos tenido que aprender de las mujeres, de los grupos vulnerables, etcétera, las formas que medio naturalmente se han propuesto y generado para poder entrarle a estos asuntos. Entonces yo ahí creo que estamos ante una buena oportunidad de actualizarnos. Yo quisiera, antes de terminar, compartirle algo que a mí siempre me ha inquietado.
La mejor facultad de Derecho del país está aquí en Ciudad Universitaria. No digo que Aragón y los demás no, pero esta es la casa. Qué curioso, la criminología es una materia optativa. Exacto. En la licenciatura es una materia, un saber importante en la maestría y el doctorado, pero jamás ha sido pensada ni siquiera como una materia obligatoria, no como una especialidad. Ajá. Ciencias forenses, que se viene ya la licenciatura de medicina en breve, de medicina forense, bueno, de ciencias forenses se va a llamar. Lo mismo, nos llamaron a todos. Tenemos un gran rector. Y ese programa viene de él. Llamaron a químicos, a filósofos, a todo este saber universitario, al pensum universitario. Dijeron, estamos en una licenciatura donde todos los expertos, pues, contribuyan a este tipo de condiciones, de situaciones. Nosotros, de una manera muy humilde, muy modesta, por vez primera a nivel de posgrado serio, nosotros somos un posgrado de alta excelencia, el de esta facultad, estamos abriendo una especialidad con una trayectoria rumbo a criminología. Esa es nuestra aportación. ¿Somos los que más sabemos del tema? No. Somos los más interesados en aprender junto con nuestros alumnos. Somos los más interesados en recurrir, como lo hicimos ya el semestre anterior y lo seguimos haciendo, a la expertez de los que saben de esto, de los abogados, de los penalistas, de la gente que está en las cárceles, pues de los tal, sin que esto nos quite ni la postura crítica ni la autonomía como disciplina. Pero Mafalda tenía una frase que a mí me gusta mucho para esto. Ella decía, cuando ya no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y creo que este panorama que usted dice es eso. Ya teníamos las respuestas. Pues ahora tenemos otros delitos para los cuales no había respuestas. Y entonces creemos que haciendo leyes resolvemos los delitos. O creemos que teniendo más policías se resuelven los delitos. Pues no. Es parte de la solución, no es la solución. Ahí tenemos que contribuir todos a asuntos que son de índole social. Esa es la postura de nosotros, del grupo de la especialidad. No es un asunto psicológico lo de la delincuencia. Tiene los aspectos, uno de sus aspectos es lo psicológico, ahí es donde vamos a entrar. Pero mal harían nuestros alumnos y nosotros de no reconocer, aceptar y aprender de otros saberes que contribuyen a tratar de entender este fenómeno, ¿no? Pues yo no sé si a resolverlo, ¿eh? La pobreza no se resuelve por decreto ni por ley, ¿sí? La falta de oportunidades, en fin, muchas condiciones. Pero a mí me tranquiliza oír, a ver qué va a pasar. Me concedo la duda. Que más que se va a invertir, dicen ahora las autoridades, el pacto y todo esto, en prevenir que haya delincuencia. La inversión social que permita las cosas que hemos estado diciendo desde la universidad. Necesitamos arrebatarle a los jóvenes al narcotráfico, ni siquiera como consumidores, hasta como sicarios, como lo que sea. Necesitamos que tengan la oportunidad. ¿Y de qué sirve que los formemos nosotros si no hay empleo? ¿Y de qué sirve esto si no hay oportunidades? O sea, es un problema que todos los partidos y lo del Pacto por México y todo parece que están tratando de tener claro. Lo de la delincuencia es algo que nos lastima, nos afecta a todos tarde que temprano, pero el problema es que nosotros como universitarios, como profesionistas, tenemos la obligación de todo lo que sabemos, de toda esta riqueza que está, orientarla hacia problemas socialmente relevantes,
cosas que la nación hoy requiere respuestas serias. A mí cuando de repente algún diputado rebuzna por ahí, me da mucho coraje, porque siempre me pregunto, ¿y cuánto este infame aprobó para incrementar lo que hay para educación? Para que los jóvenes puedan tener otra opción que no sea la de la delincuencia. ¿Cuánto? Está muy fácil criticar al gobierno, pero ¿cuánto se hizo? Cada quien en el ámbito de acción. El reconocer que habemos expertos, ese es un primer avance para esto, porque esto quita la improvisación. El reconocer que hay gente que está especializada en algo, que tiene una carrera universitaria o técnica o de cualquier tipo, el reconocer, mire, esta expertez nos tiene que permitir acabar ya con la improvisación. Improvisamos, a ver qué hacemos con este problema, y luego ya está el otro, y luego está el otro. No, cuando una muchachita de 22 años es una de las 9 delincuentes más buscadas en este país, cuando ve usted la edad de sicarios, cuando ve tal, dice, ay, nenita, ahí tenemos una deuda pendiente con los jóvenes de este país. Y estos están muy visibles, son los de la ciudad, son los sin empleo, es esta franja grandota de la población que no tiene acceso a un futuro donde haya trabajo, salud, diversión. Lo socialmente esperado, lo que nos plantean como lo que debe ser, ¿no? Entonces ahí le dirá a usted y a la gente que nos va a escuchar la dimensión del problema. Por eso no es fácil decir esto se arregla con A y esto se arregla con B. Hay mucha causalidad, es multicausal por qué ocurren algunos. Sí, yo sé que encarnan en un señor, y hay un señor de carne y hueso que es el que hace la cuestión de los delitos, pero pareciera que él es el culpable y responsable y tal. Sí y no, porque entonces no entendemos el asunto. Es porque esta persona llegó a donde llegó y porque hace lo que hace, qué sé. Eso es, me parece, la agenda que tenemos nosotros para pues los años que nos quedan de vida aquí en esta universidad, tratar de entender estas problemáticas que para muchos de nosotros eran nuevas. Lo único en lo que somos viejos es en la psicología. Lo que somos nuevos es andar incursionando en estas áreas, andar viendo cómo esto que sabemos se aplica o se relaciona o nos permite explicar esto que es una problemática que creíamos nosotros que era un asunto nada más legal, Claro. o de sociología. Pero ya vimos que no, que también los psicólogos en el mundo hay fuertes corrientes de interés y de especialización por estas áreas. Son problemas que son socialmente muy relevantes en todos los países. Hasta que no empezó a haber secuestrados en Colombia, no empezó a haber expertos en cuestiones de estrés postraumático, un problema generó el otro, Entonces, bueno, esa es la agenda de nosotros, esa es la motivación que nos mueve, pero es sobre todo la convicción que desde la universidad podemos también contribuir, si no a solucionar los problemas, sí a tratar de entenderlos, primero entenderlos, porque si no entiende uno, ¿cómo diablos toma medidas? ¿No? Es improvisar. Entonces más vale primero entender de qué se tratan las cosas, y ya que estamos claros, ver qué opciones ha habido en el mundo, cuáles funcionan para acá, cómo, bajo qué condiciones, etcétera, y probar si eso tiene o no tiene en nuestro país, con nuestra realidad, resultados. Usted dijo hace un momento, la eficiencia, ¿sí? Hay que valorar lo que se está haciendo, hay que evaluarlo, no tenemos esa cultura, hacemos cosas, sí, qué bueno que hagamos cosas, ahora hay que ver si las cosas que hicimos funcionan, y si no funcionan,
pues hagamos otras, busquemos por qué no funcionaron, qué sé yo. La bomba gigante son los penales también, la bomba gigante son la cantidad de cosas que están en los penales. Necesitamos agilizar los procesos de justicia, necesitamos capacitar los ministerios públicos, necesitamos profesionalizar a la policía. O sea, es más grandote el asunto, porque pues cárceles vamos a seguir teniendo, pero no este mismo tipo de cárceles, con este mismo tipo de celadores, con este, si no, está claro que eso no resuelve las cosas, ¿sí? Delitos, pues seguramente habrá otro delito mañana que no conozco, no se nos ocurra a usted y a mí que pueda haber por ahí, pero los seres humanos también somos muy susceptibles a aprender de nuevas condiciones. Entonces, para eso es para lo que tenemos que prepararnos, para estas nuevas condiciones que no estaban en el manualito o en el código. Estas nuevas condiciones, ¿cómo se le hace, no? Claro. Y pues ya para finalizar, pues también entender que el campo de acción es muy amplio. El campo de ejercicio profesional va más allá, precisamente pues de las paredes de la academia, que va más allá de las paredes del penal. Esta cuestión criminológica nos desborda. Sí, el pequeño problema es que sepan los que contratan que habemos expertos para hacer las cosas. Mira, a mí en la Procu me da mucho gusto, en la de la República, porque conocemos muchos psicólogos que no están haciendo únicamente peritajes. Y hay psicólogos ahí en reclutamiento y selección, y hay psicólogos en atención a víctimas, y hay psicólogos perfilando, en fin, empiezan a abrirse, o sea, ustedes, la gente joven, abren también los campos, y eso es el fenómeno del servicio social. Los piden a veces para servir café y de repente descubren que saben hacer cosas, y que esas cosas, como es muy multidisciplinario el servicio social, empiezan a aprender de que los psicólogos también tienen algunas monerías ahí, que no todos somos clínicos ni interpretamos la mente ni estereotipos absurdos, sino que podemos entrar desde la psicología del deporte hasta la educación, hasta quién sabe qué tantas áreas. Y eso, pues antes no había CONAMED, antes no había derechos humanos, antes no había, esos antes de no había, hoy gradualmente empieza a haber. Yo a veces veo con envidia como en derecho jurídicas, el diplomado en cosas de mediación, y nunca había en psicología una vez. Cuando tenemos años, algunos de nosotros dedicamos a conflictos y negociación, años, pero no es algo que se sienta como importante, como una habilidad que es importante. Bueno, ya veremos al rato cómo tenemos que tener esa habilidad, porque en una sociedad plural como esta, pues no se impone un punto de vista así tan sencillo, tienen que juntarse intereses. Entonces a mí me da mucho orgullo pertenecer a esta universidad. La agenda de las broncas nacionales, en los últimos tiempos, de los mejores abogados del planeta estuvieron por acá y se hizo una propuesta. Entonces, ese es el camino a seguir, el no ser ranchero, sino más creer que nuestra microrrealidad es la única que existe, que hay otras realidades, que hay la posibilidad y la buena voluntad y la fe en escuchar a los otros, y que de eso pueda salir algo valioso, pues, ¿no? El abrir la cabecita tantito duele, es latoso, porque son nuestras seguridades, son nuestras certezas, y a veces pues no son tan ciertas como creíamos, ¿no? En este juego de la ciencia. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿De qué? Y pues esperamos que este sea un episodio pues muy ilustrativo para nuestros y podescuchas, nuestros y nuestras podescuchas, pues, y que llegue a muchos lugares. Ojalá y sí. Sí, muchas gracias.